bueno, bienvenidos a todas y todos a este encuentro literario bueno, que el formato que desde la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados de Rosario hemos dado en denominar a modo de ciclo, que son voces argentinas del siglo XXI sobre literatura argentina contemporánea, y que este ciclo, digo, va a contar con 6 encuentros literarios que se van a desarrollar los últimos miércoles de cada mes. Este es el primero de esos 6 encuentros. La construcción de esta propuesta ha sido a partir, bueno, de autores contemporáneos que justamente vienen acompañando las iniciativas de la Comisión de Cultura, y que a su vez hemos ido construyéndolo con un criterio de paridad para poder tener todas las miradas a partir de distintas producciones literarias que hoy vamos a ponernos, ¿cierto?, en este encuentro, digo, como para poder compartir, debatir, no solamente las características de los géneros que cada autor, ¿no es cierto?, va a comentarnos, sino también, digo, sus producciones literarias. Así que bueno, principalmente muy agradecidos a todos y todas quienes vienen participando de las distintas instancias, digo, con muchos de los que están acá presentes, estamos en alguna otra virtualidad, compartiendo siempre notas o editoriales, actividades también, digo, de alguna u otra forma. Cuando irrumpió esta pandemia nos encontró con lo que fue el certamen literario, a partir del cual, bueno, empezamos a vincularnos entre abogados y también quienes tenemos de alguna manera amor por las palabras, por las letras, y bueno, por eso desarrollamos esta propuesta. Dani, ¿Qué tal? Buenas ¿estás tardes ahí? a todos y todas. Bueno, un poco también comentar también lo que decía Javier, o con lo que decía Luciana, es un ciclo de escritores sobre literatura contemporánea. Quisimos hacer paridad con 3 escritores y 3 escritoras mujeres, así que eso será en los próximos ciclos de acá a noviembre, todos los miércoles finales de los meses. La verdad que es un honor, Bernardo, contar con vos nuevamente. Para nosotros, la verdad que es muy, muy bueno, ha salido muy bien el año anterior, así que decidimos contactarte de vuelta. Y bueno, la verdad que espero que todos los que estén aquí presentes lo disfruten como ha sido el año pasado. Y bueno, principalmente también agradecerles a todos los que están aquí presentes, como decimos, otra vez en pandemia y otra vez en la virtualidad, pero bueno, siempre igual encontrándonos durante este espacio que la verdad que nos termina enriqueciendo a todos. Luciana, no sé si... Bueno, si les parece entonces, voy a hacer una presentación de Bernardo. Bernardo Béccar Varela nació en 1974 en la ciudad de Buenos Aires, es abogado especialista en Derecho de Familia y Derecho Sucesorio. En el año 2010 publicó Retiro Tigre, El tren de la conjura. En 2016 su novela El ahogado fue finalista del Premio Clarín y recibió una mención de honor. Esta es la novela que está publicada por Editorial MC. Bernardo además fundó en el año 2019 la librería Dulcinea Libros, que está ubicada en la localidad de San Isidro, Buenos Aires. Es un honor, como te decía recién Daniel y como decía Javier, y te agradecemos muchísimo la participación en este ciclo. Nosotros desde la Comisión de Cultura contamos, digamos, con la buena predisposición de los disertantes, porque como las actividades son gratuitas, ningún disertante percibe honorarios por esta participación, así que Bernardo, desde ya, muchas gracias por dedicar parte de tu tiempo a compartir con nosotros este espacio donde queremos un poco reflexionar sobre las características de la literatura contemporánea, las características de la obra de Bernardo. En este caso tenemos el plus de que Bernardo, además de escritor, es abogado, así que, digamos, está dentro de nuestra misma
de nuestro mismo gremio. En el libro de él hay muchos personajes que evidentemente han sido formados con algunas experiencias profesionales, se ven conflictos de derecho de familia ahí en los personajes, así que bueno, la idea es hacer un intercambio entre el disertante, Bernardo, y los participantes. Va a empezar Bernardo exponiendo sobre su obra y sobre la literatura, y luego vamos a abrir un espacio de diálogo con ustedes, así que todos los que quieran participar para tomar la palabra se pueden anotar en el chat, pongan su nombre, y cuando Bernardo termine de exponer, les vamos asignando el espacio para que también puedan participar. La idea es que cuanto más participamos, más nos enriquecemos, porque del diálogo surgen ideas también, así que bueno, sobre todo agradecerte, Bernardo, y agradecerle a todos ustedes que se han conectado y que participan de las actividades de la Comisión de Cultura. Te paso la palabra entonces, Bernardo. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos los que están conectados, a tomarse el rato. ¿Me escuchan bien, no? De tomarse el rato bueno, de estar un rato escuchándome y a compartir este momento así de literatura. A mí la otra vez también lo comenté. Me gusta mucho este espacio porque a veces uno conversa en otros ámbitos no sé, con escritores o con otro tipo de personajes, pero acá es como que uno se siente mucho más a gusto porque también soy abogado, entonces tengo la libertad para decir lo que quiero, como quiero, entonces eso me da mucha satisfacción. Así que, bueno, desde ya agradecerle al Colegio de Abogados de Rosario, ¿no? Que insólitamente han reincidido en esta invitación, ¿no? El año pasado, o fue este año, ya no me acuerdo, me parece que estuvo bien. El año pasado. Era una temática mucho más concreta, que era abogacía y literatura, lo cual me dio mucho más la posibilidad de hablar de algunas cosas que me interesan a mí. Pero bueno, como les decía, el encuentro anterior estaba apuntado a un tema mucho más específico, que era literatura y abogacía. Y los que tuvieron así la mala fortuna de soportarme, recordarán que hicimos un abordaje así breve y preliminar sobre una cosa que me interesa mucho, que es el lenguaje claro. Y sobre esa temática fuimos llevando el conversatorio, que ahora por suerte le han cambiado de nombre, han puesto ciclo, que ese había sido uno de los temas que habíamos hablado, ¿no? Ahora el desafío de este encuentro, que tiene como título Diálogo con escritores argentinos sobre la literatura contemporánea, es dejar a un lado el rol de abogado y tratar de centrarnos en el rol de escritores, ¿no? Hablo en plural porque me parece que acá a muchos les interesa la literatura y escriben, ¿no? A mí les confieso que de antemano me resulta bastante complicado reconocerme escritor. No es por falsa humildad, ni mucho menos. Me encantaría reconocerme así, escritor, pero me cuesta. Es cierto que le dedico tiempo a la literatura, madrugo mucho para tener esos espacios de paz que se necesitan para pensar y para escribir, digo, sin ninguna obligación ni responsabilidad de ningún tipo, ¿no? Sin interferencias. Por eso para mí la madrugada es un momento importante donde no hay mails, no hay WhatsApp, no hay clientes, no hay hijos, no hay nada, no hay redes sociales. Pero me cuesta muchísimo la madrugada. Y ya me voy poniendo un poco más viejo y la energía no es la misma, ¿no? Entonces me cuesta reconocerme escritor. Y además también hay otro tema que es ¿cómo definimos a un escritor? ¿Qué es ser un escritor? Sentarse frente a una hoja en blanco o sentarse con una virome en mano y escribir un cuento, unos versos. ¿Eso basta, o sea, para ser escritor? ¿O basta con publicar para considerarse escritor? ¿O siendo más extremo, basta tener 2 o 3 amigos que te lean y te digan qué bueno lo que escribiste como para ser escritor? Yo no lo tengo del todo claro que es ser un escritor. Por eso digo que el título de Diálogo con escritores sobre la literatura contemporánea siento que me queda un poco grande. Yo creo que no me van a invitar más, porque siempre les discuto los títulos. Conversatorio de la otra vez, ahora esto de Diálogo con escritores. Entonces, para que la próxima vez espero que sea vamos a seguir invitando igual. Te vamos a seguir invitando igual. No te creas que por criticar los títulos te vas a salvar del próximo ciclo. No, el próximo ciclo... Reincidente. No, el próximo ciclo ojalá sea presencial, porque hace un montón que no voy a Rosario y
y es una ciudad que a mí me encanta, pero bueno, ese es otro tema, pero hace mucho que no voy. Pero por eso esta crítica de ahora, de que me queda grande, está relacionada con mi propia inseguridad, no es nada que ver con el título, que la otra vez sí, que conversatorio no me gustaba. Pero bueno, vamos a creérnosla un poquito y aceptar que de alguna forma somos escritores, además de abogados, y a conversar sobre literatura, ¿no? Hablo en plural porque, como dijo recién Luciana, a mí me gustaría que al margen de la temática y al margen de que yo preparé algunas cosas para ir ordenando el discurso, me gustaría que esto más que una exposición sea una conversación entre todos, ¿no? Pero bueno, yo cuando pensaba y trataba de armar algo medianamente serio para este momento, a mí se me venía todo el tiempo a la cabeza conversaciones que yo tenía con mi amigo Carlos Busquet, que me imagino que por ahí varios lo conocen, que es un escritor maravilloso y gran amigo que bueno, lamentablemente falleció este año, así muy repentinamente. Y con él siempre conversábamos sobre literatura. Después voy a volver sobre Carlos porque, de nuevo, nos sentábamos mucho a charlar sobre nuestros temas y también de literatura. Y él era un monstruo para mí, entonces decir, bueno, tenés que hablar sobre literatura contemporánea, se me vienen a la cabeza muchas de esas conversaciones que teníamos nosotros y que a mí me parecían interesantes, entonces también compartirlas con ustedes, ¿no? Porque hablábamos mucho de qué significaba la literatura, ¿no? Porque el término literatura puede ser muy amplio, ¿no? Inclusive el término de literatura contemporánea, que es el título de este ciclo, también puede ser muy amplio, porque ¿qué engloba ese término, ¿no? Literatura contemporánea. Es el conjunto, no sé, de todas las producciones literarias de esta época, de todos los libros publicados en este tiempo, de los autores vivos hoy en día, puede ser. Eso puede ser lo que engloba literatura contemporánea. Pero, primera aclaración, ¿no? Antes de seguir. Me interesa hablar y conversar con ustedes ahora de lo que para mí significa la literatura, ¿no? Que seguramente es una parte súper chiquita de lo que es la literatura. La literatura es súper amplia y a mí me interesa una partecita chiquita. Entonces, aclaración, todo lo que les diga, por eso, segunda aclaración. Todo lo que les voy a contar ahora son opiniones súper mías y no hay ninguna aseveración científica ni técnica. Al margen de que uno a veces cuando habla, y si le gusta hablar de literatura, habla con alguna convicción y suenen a máximas, no tengan nada de lo que digo en cuenta porque son solo opiniones personales sobre lo que para mí es la literatura, ¿no? Yo no tengo dudas de esto que les estoy diciendo, que es la literatura para mí, o sea, qué es lo que yo leo y qué es lo que me gusta y qué es lo que compartiría con ustedes, pero de nuevo, es una parte mínima de lo que significa la literatura, si es que se le puede dar un significado a la literatura, ¿no? Yo siempre le contaba a Carlos, ¿no? A Carlos Busquet, que nunca fui un gran lector. Yo nunca fui un gran lector. Qué sé yo, hay gente que ha leído de todo, ¿no? Los clásicos, los contemporáneos, lo comercial, lo independiente. Gente que lee todo. A mí me da mucha envidia esa gente que lee todo, pero yo nunca me pasó. O sea, yo no fui nada de eso, no fui un gran lector. Leía de chico, leía bastante, pero por ahí lo que había en mi casa, para que ustedes sepan, éramos 12 hermanos, o sea, imaginen que no había mucho, o sea, no había mucho para... Pero bueno, lo que leía en mi casa y por ahí lo que mi vieja a veces tenía, ella participaba en el club del libro y entonces había libros que rotaban, pero yo veo la biblioteca ahora que está atrás y la mitad son libros de mis hijos, yo le compro mucho más libros a mis hijos y en ese momento uno leía lo que había, ¿no? Entonces yo no era un lector compulsivo. Aunque no lo crean y me vean así, yo trataba, por ahí alguno que veo acá, por ahí lo puede aseverar, era un deportista, o sea, yo hacía bastante deporte, jugaba al fútbol, hacía bastantes cosas. Entonces la lectura no era una cosa así prioritaria en mi vida. Estaba ahí, pero no era prioritaria. A pesar de que no era una prioridad, ya de chico iban apareciendo libros que a mí me iban llamando la atención, ¿no? Por un lado me iban llamando la atención porque eran lecturas que no eran para la edad que yo tenía, ¿no? Principalmente eso tiene mucho que ver, ¿no? Pero básicamente me llamaban la atención porque al leerlos a mí me generaba como una ebullición, ¿no? Digo, sensorialmente hablando, como si te dieran una piña. Esas primeras lecturas, yo me acuerdo de chico, no sé qué edad tenía, 11, 12 años, un libro que se llamaba Replay, que es medio de ciencia ficción, pero es
no sé, lo tendría que googlear, pero era un hombre que cumplía 40 y pico, que para mí era viejo en ese momento, ahora soy más viejo que lo que tenía el protagonista, y el tipo tenía una familia, estaba medio en crisis y le agarraba un paro cardíaco, ¿no? Entonces, cuando abría los ojos, estaba en el auto a los 18 años, volviendo con su novia, que no había sido la mujer después con quien se casó, con una novia de ese momento, volviendo a llevarla a la casa, ¿no? Entonces el tipo volvía a vivir esa vida, pero con el conocimiento de lo previo. Entonces hay una historia que puede ser medio trillada, ¿no? Pero estaba tan bien escrita y ese tipo en algún momento sabía algunos resultados de mundiales, porque antes se hacía millonario, se drogaba, tenía 800 minas, esa era una vida. Después se moría a los 40 y pico de nuevo, volvía y entonces hacía una vida zen. Después había toda una serie de cosas que bueno, ya te digo, tenía 11, 12 años y para mí eran piñas que me daban al margen de la historia, ¿no? Después lo mismo con algunas cosas de Bradbury, ¿no? Lo que es Fahrenheit, lo que es Crónicas Marcianas. Después a mí en ese momento me gustaba muchísimo la historia, inclusive más que la literatura, y había unas biografías noveladas de un autor que ahora no... Stone se llamaba de apellido, Irving Stone. Una de Miguel Ángel, que creo que se llama La agonía del éxtasis. Después una de Van Gogh, La lujuria de vivir. Bueno, ahora me están saliendo. Milagrosamente la memoria me está ayudando. Después había una del descubridor de Troya, un alemán que se llama Schling, pero eran novelas que por eso te digo, yo no era un gran lector, pero había ciertas cosas que me iban llamando la atención. Y después, ya un poquito más adolescente, aparece ponerle Bukowski, que si lo anterior era una piña, Bukowski era un gancho. Digo, tenés 16, 17 años, crees que la literatura es Cortázar o Borges, una cosa así, aparece Bukowski y es como, es realmente un knockout, ¿no? Y esa literatura me gustaba. Lo mismo cuando aparecen los cuentos de Salinger, algunos de los 9 cuentos, no los 9, ¿no? O pensando en autores argentinos, cuando por primera vez lees a Puig, ¿no? A Boquitas Pintadas o El beso de la mujer araña, son textos que más allá de una buena historia, por lo menos lo que a mí me producían, porque después leía algunas cosas que por ahí eran una buena historia, a mí me daban como una piña, ¿no? Era como una sensación que me generaba mucho. Y digo, y me sigue produciendo, ¿no? Porque hoy cuando me siento a escribir o intentar escribir, vuelven esos textos todo el tiempo, ¿no? Y esa es la literatura que yo les hablo. Después, de nuevo, habrá 800, la literatura es una cosa inmensa, pero para mí son esas cosas que te produce ese terremoto de sensaciones en la cabeza que vos decís, terminás de leer y eso para mí es la literatura. Y si yo alguna vez pudiera escribir y generar en la gente que me lee algo parecido a eso, bueno, ahí sí me sentiría un escritor. Digo, ahí sí me sentiría un escritor y diría, bueno, la verdad que algún crédito tengo, ¿no? Por supuesto que en las lecturas que uno va teniendo cuando es más chico también, bueno, está Borges, está Cortázar, está García Márquez, está Dostoyevsky, pero esos autores a mí me generaban como, por supuesto, placer al leerlos, pero me parecía una cosa como inalcanzable, ¿no? Por ahí por la perfección, por la erudición, me parecían como un escalón distinto, no mejor ni peor, pero distinto. En cambio, los autores que les mencionaba antes, principalmente a mí, el que me generó una piña asesina fue Bukowski, te daban, digo, a la vez de ese terremoto sensorial que me encantaría alguna vez poder producirlo, a la vez te generaba cercanía, con una ilusión de que uno puede escribir esas cosas, o por lo menos parecidas, lo cual es peligrosísimo, porque si uno intenta copiarlos, se va a pasar la vida copiándolos y no va a llegar nunca y no va a llegar a ninguna parte, ¿no? Pero digo, una vez que uno encuentra algún estilo propio y principalmente tiene algo que decir, porque si uno no tiene nada que decir, no tiene sentido nada, pueden servir como incentivo. En esto que les digo, decir, che, bueno, pero a mí me gustaría generar una cosa parecida a lo que ellos generaron. Porque si uno se quiere pensar en Borges, bueno, olvídese de escribir, ¿no? O sea, está claro eso, porque esos son genios de otro estilo, ¿no? Y con ese parámetro, quizás inconsciente, es que yo leo. Entonces, por eso soy un gran abandonador de libros. Además de que soy un lector flojo, a mí me cuesta leer. O sea, leer es, para mí, es todo un desafío y un esfuerzo. Digo, paréntesis, yo tengo algún grado de dislexia, entonces, por ahí todo este argumento que les doy no tiene nada que ver y es por la dislexia, ¿no? Pero digo, no, pensemos que no, y a mí me cuesta mucho leer, ¿no? Entonces,
con este rigor de que por ahí me tiene que generar una piña, es el parámetro que yo tomo para leer. Porque, como les decía, el leer es un esfuerzo. Digo, uno tiene que decidir apartarse por un ratito del mundo, ¿no? Uno tiene que concentrarse, uno tiene que aplicar muchas habilidades del cerebro para sentarse a leer, ¿no? Para que lo que uno lee sea malo, una bosta, bueno, yo soy muy mal hablado, pero voy a tratar de no decir malas palabras, digo, para que uno lo que lea sea una mierda, digo, no, hay que hacer un esfuerzo muy grande para leer. Y si le sumamos el precio que tienen los libros, ni te cuento. Entonces es un esfuerzo grande. Por supuesto que uno tiene momentos, ¿no? Hay momentos por ahí uno tiene más tiempo cuando es adolescente y lee más, y que yo, pero digo, hoy en día, a mí, por lo menos, me cuesta mucho leer. Entonces, si lo que estoy leyendo no, me traiciona en algún momento o no me genera ese cúmulo de sensaciones que esos autores que yo les comentaba me generaron en su momento, es muy probable que lo abandone, ¿no? Hago una salvedad que es que a veces no te pega una piña, por eso ya me contradigo de las máximas que dije recién, ¿no? No necesariamente es una piña, a veces hay un tema que por ahí, o por el estilo, por la trama que a uno no le interesa, pero reconoce que está bien, que hay un trabajo, ¿no? Que hay un trabajo en serio en eso, que hubo un trabajo que alguien se tomó para escribir un libro, y cuando digo un libro, de nuevo vuelvo a Carlos, que con Carlos decíamos que ya con la cantidad de pelotudeces que se publican, un libro es algo de alguien que empiece a escribir sobre un tema y transcurre ese tema y termine hablando lo mismo. Eso ya es una cosa que hoy para mí merece respeto, ¿no? Pero por eso digo, no es necesariamente una opinión. Si uno nota un trabajo y nota un respeto por el que se tomó ese trabajo, me parece que igual vale la pena, por más que cuando termina diga, no me gustó. A mí, sinceramente, alguna persona dice, che, leí El Ahogado, no me gustó, pero es sincero. Bueno, yo ya estoy hecho, ¿eh? Yo les digo sinceramente, ya estoy hecho. ¿No? Después si te gustó, bienvenido sea, ¿no? Porque ya eso es una cuestión de gustos, ¿no? Y justamente hablando de gustos, hay de todo. Pero bueno, me Si fui me un poquito del tema. permitís, Sí. no, pero si me permitís en eso que dijiste, digo, que tiene que ver un poco con la búsqueda de aquel que, si querés, nos corremos del término escritor, pero sí de aquel que produce literatura, que trabaja con las palabras, digo, siempre hay algo que uno busca, ¿no? Impactar o generar un mensaje que dejar, digo, consciente e inconscientemente, en esa búsqueda uno siempre está. Digo, ¿hay algo que a vos te motive? Puntualmente, digo, vos mencionaste El Ahogado, ¿cierto? Digo, en función de tus otras producciones, ¿hay alguna búsqueda desde lo personal? Digo que la vez pasada un poco también lo hablábamos en relación a la profesión, que la profesión constantemente, digo, nos va encontrando con situaciones que muchas veces merecen ser relatadas, ser contadas, para mostrar otras realidades. Digo, ¿existe ese momento? A ver, yo creo que sí, sin duda, para que valga la pena, vos tenés que tener ganas de decir algo, ¿no? Digo, en algún momento, después, no sé quién, algún amigo o no sé quién, me escuchó la charla anterior que conversábamos, y yo con ese tipo de máximas les contaba de que uno tiene que decir 2 o 3 libros y después ya empieza a repetirse, ¿no? Y me dije, no digas eso porque dije, bueno, yo creo, sigo creyendo eso, que uno tiene que tener algo para decir, pero no necesariamente tenés que saber qué es lo que tenés para decir, ¿no? Y eso es lo que es por ahí un poquito más interesante, por ahí estás en la búsqueda, ¿no? Entonces, sin duda vos querés contar algo, querés decir algo, tus personajes por ahí dicen cosas que vos en la vida real no las podés decir o lo que sea, pero por ahí no lo tenés del todo claro. En eso, por ahí, se trata un poco la búsqueda, ¿no? Por eso digo, y ahí hay un tema que es, a mí me gusta, ahora les voy a leer una cosita que decía Abelardo Castillo, yo separo mucho lo que es, y por eso en eso coincido y ahora se los cuento, de lo que es
la literatura de lo que yo escribo, ¿no? No sé por qué hago esa diferencia. Mire lo que decía Abelardo Castillo, ¿no? Muchos escritores afirman haber sabido desde la niñez que su destino era literario. Mi relación con la literatura nunca fue así. La mía tampoco. Yo de chico no decía que quiero ser escritor. Estaba loco, pero decía quiero ser abogado. Un delirio peor, pero no importa. Dice, para mí la literatura no es lo que yo escribo. Escribir sigue siendo mi fiesta secreta. La literatura es eso que está ahí, en la biblioteca, los libros que he leído y los que me adeudo leer. Tolstoy, Thomas Mann, Cervantes, los grandes escritores argentinos, los griegos, Dante. Eso es la literatura. En mi casa no están mis libros en la biblioteca, ni hace ninguna falta que estén. Sí están en la biblioteca de otros, bueno, mejor para mí o peor para ellos, pero la mía, ¿para qué? Borges decía no tener sus propios libros en la biblioteca porque quería tener una buena biblioteca. No era solo una broma. Un escritor es alguien que toma muy en serio la literatura, pero que no se toma muy en serio a sí mismo. Entonces, ¿qué uno quiere decir? Es una pregunta por ahí demasiado compleja. Sí, para mí, tenés que tener ganas de decir algo y que en lo que escribas esté la búsqueda, ¿no? Pero siguiendo un poco con lo que les estaba diciendo, pero digo, ya yéndome de tema y para escucharlos un poco ustedes, a mí, si bien les mencionaba esos autores que a mí me fueron como dando piñas y generando esa sensación de decir, bueno, si alguna vez yo escribo algo que le genero al autor algo parecido, sería como mi mayor logro. La realidad que, digo, hablando de literatura contemporánea, que este ciclo es de eso, y me quiero tener a las reglas, hay un montón de autores contemporáneos que a mí me generan esas cosas. Que les decía que me generaron Bukowski, Salinger, Cheever, Chekhov, digo, hay muchos hoy en día que a mí me generan y que vale la pena también conversar o compartirlos, digo, no. Por supuesto que uno es injusto, pues se va a olvidar de 300 temas, pero digo, así, tratando de pensar cuáles son esos autores de literatura contemporánea que para mí pegan piñas, ¿no? Cuando uno los lee y de ninguna manera piensan abandonarlos, por lo menos yo, ¿no? Hay muchas mujeres, muchísimas mujeres, cada vez más, y eso está buenísimo, y a mí Gabriela Cabezón Cámara, por ejemplo, que no sé si la conocen, Gabriela Cabezón Cámara tiene una novela que es muy conocida, que es, bueno, ya me olvidé el nombre, es como una reversión del Martín Fierro, que es una maravilla, se tomó el trabajo, lo escribe una mujer, que es la supuesta pareja del Martín Fierro, es una cosa descomunal, ya me va a salir el nombre, pero bueno. Después tiene otro que se llama La Virgen Cabeza, que es un libro anterior, que es una maravilla, es una maravilla. Realmente es una mujer que se toma el trabajo literario de una manera asombroso, lo de este que les digo de Martín Fierro, que ya me acordé del nombre, digo, lo que habrá tenido que estudiar, el ingenio que le ha puesto. Después, bueno, por supuesto también Selva Almada, que también es muy conocida, digo, tiene 2 libros, sí, a mí me gustan mucho 2 libros de ella, Ladrilleros y El Viento que arrasa, que son realmente 2 libros que son una maravilla. Después una chica cordobesa se llama Eugenia Almeida, que también tiene 2 libros que a mí me gustan mucho, se llama El Colectivo y La Pieza del Fondo. Después, bueno, Schweblin, que por ahí sí es un poco más conocida, que bueno, tiene a mí el de Schweblin me gustan mucho los cuentos y el librito, que para mí es un cuento, que se llama Distancia de Rescate, que son, bueno, Mariana Enríquez también, que ganó el premio Ralde, otro estilo, que por ahí no es el que a mí me gusta tanto, por ejemplo, Enríquez, ¿no? Que escribe sobre terror y cosas fantásticas, no es por ahí lo que a mí me gusta más el realismo, pero digo, vos lees un libro de ella y es lo que yo les decía al principio, por ahí no te pega una piña, pero hay una cosa que vos lo terminás y está muy bien. Leila Guerriero, que también tiene también alguna cosita de periodismo, Los Suicidas del Fin del Mundo, es una novela crónica que es... bueno, por supuesto también hay hombres, ¿no? No es que solamente... Y también hay de afuera. No sé si han leído un libro que se llama Las Chicas, de Emma Klein, que también es una historia sobre, supuestamente ella parte de lo que significa la matanza esta de Manson, que fue esa matanza de la actriz, y toda una historia muy compleja, y bueno, ella hace una historia. Esta pobre chica de McLean tiene un problema, porque tiene 20 y pico de años y escribió esa novela que es
maravillosa y no sé qué va a escribir en el futuro, porque está tan bueno eso que me da mucho miedo lo próximo que escriba, pero ella escribe en dos momentos. Una chica de 16 años que se mete en una secta como esa, y te cuenta un poco los antecedentes, como para entender por qué, y después esa misma chica a los 40 y pico de años, después de que ya estuvo presa, salió, y es realmente impresionante. Pero, digo, como les decía, le estoy mencionando solo mujeres porque a mí me gustan mucho, pero en literatura contemporánea hoy lo mismo tenés, desde autores de acá argentinos, que a mí hay muchos que me gustan mucho. No sé si han leído, por ejemplo, digo, para contar cosas que han salido ahora, ¿no? Para no ser tan... Yo por lo general leo muchas cosas viejas, pero digo, Los Llanos de Federico Falco, que es una novela que se sacó por Anagrama, es muy linda. ¿Qué tiene de eso? Que me gusta la de Federico Falco solamente para hacerles esta mención. En esa novela Los Llanos, que es muy cortita, él cuenta una historia, lo mismo, porque acá desde que Shakespeare, los griegos, las cosas ya están escritas, ¿no? Pero digo, pero le mete truco, ¿no? O sea, él le cuenta una historia de desamor, ¿no? De una relación que él tiene cuando viene de un pueblo de Córdoba, viene a Buenos Aires, se enamora de otro hombre, están juntos, aparentemente idílico, y se separan. Pero todo eso está contado desde otro lugar, porque él se muda a la provincia de Buenos Aires, alquila una chacrita y pone una huerta. Entonces, cada capítulo es un mes de las cosas que él va cultivando, y entonces le puso un truco a eso. Es una historia de desamor, que ya tenés 300.500, y está muy bien. Eso es lo que yo me gusta de la literatura. Después uno puede leer historias de cualquier tipo, pero a mí me gusta cuando hay algo, o sea, concreto. Bueno, después, bueno, hay miles de autores que, por eso cuando yo les digo, bueno, me tienen que pegar una piña, no es, bueno, solamente esos Bukowski y Salinger, y si no te pega una piña no es literatura, no. El primer tema no es, eso es lo que, para mí, que me cuesta leer, que me cuesta encontrar los momentos, que me genera un esfuerzo, me tiene que generar eso para que yo te termine un libro. Ahora, no es solamente autores viejos, que bueno, hay muchos, la realidad que hay muchos, entonces uno podría leer solo autores viejos y estaría contento. Pero a mí me gusta leer lo contemporáneo, entonces compro mucho de lo nuevo y por eso les comento estas cosas. Después hay algunos cuentos de un chico que se llama Santiago Craig, que el título del libro, no sé cómo se llama, Las Tormentas. Después cosas un poquitito más viejas, pero de ahora, de Félix Brusone, no sé si lo conocen, Félix Brusone, que escribió un libro que se llama Barrefondo. En verdad, primero escribió un libro, Los Topos, y vuelvo a la mención de Federico Falco. Los Topos es una novela cortita, que Brusone tiene una historia, que él es hijo de desaparecidos, y bueno, fue criado por otra familia de apropiadores y demás. Pero en Los Topos él cuenta eso, pero le mete un truco. El personaje es un travesti que justamente es un problema de identidad, y ¿entendés? O sea, no es que cuenta su historia de desgracia de haber sido, no, le mete un truco. Y eso es lo que a mí me gusta mucho, y es la literatura que a mí me gusta, ¿no? Por eso les decía, hay mucho de cosas así actuales. Después hay uno de Federico Jean-Marie, que, bueno, ese es un escritor ya más grande, pero que ganó el premio Clarín también, pero cuando ya era un autor muy importante. El librito es En el aire, es muy divertido y está muy bien. Es un ladrón entra a robar a la casa de una señora y la señora se encierra en el baño. Entonces es solo, si mal no recuerdo, ¿no? Es solo la voz de ella, nunca escuchás, pero se hablan de puerta en puerta. No, perdón, lo encierra en el baño al ladrón. El ladrón se mete en el baño y lo encierra. Y es un pibe chorro, y esa es una señora, y solo tenés la voz de ella. Y bueno, se te empiezan relaciones y te termina pasando milanesas por abajo de la puerta, y bueno, es toda una sensación. Por eso Jean-Marie, y después, Jean-Marie usa bastante el humor y a veces la tragedia, porque ahora les quiero decir otra cosa en relación a eso. Porque tiene otro libro que se llama Amores Enanos, que si pueden, consíganlo, es re caro porque está en Anagrama de España, y si lo querés comprar acá es caro. Amores Enanos, escuchen esto, es la historia de dos enanos que hacen shows travestis, que deciden hacer un country, un barrio privado en Miramar para enanos. O sea, un monstruo el pibe. Y es divertido. Y después, como todo consorcio y otros enanos, empieza a haber conflictos, porque empieza a haber conflicto entre como todo barrio privado y enano. Digo, es una maravilla. Ese es un libro que si pueden, es re cortito, lo lees en 2 minutos y es muy divertido.
Pero bueno, no, no me acuerdo qué era lo que les quería decir. Ah, de los libros que por ahí tienen algún tipo de humor. Bueno, una cosa es humor y otra cosa es que sea un libro feliz, ¿no? La verdad que todo lo que a mí me gusta son historias que por lo general son feas, ¿no? O sea, son historias de tragedias, ¿no? Bueno, ni hablar como les decía, de Carlos Busquet, ¿no? Él tiene 2 novelas publicadas, una es Bajo este sol tremendo y la otra es Magnetizado, que son o sea, Busquet es una piña que te desestabiliza después de leerlo, ¿no? Bajo este sol es más una historia, si querés, con algo de él, pero digo, es una historia muy oscura que ocurre en Chaco, en un pueblo inventado, pero que existe, sobre una historia súper incómoda. Y la verdad que es muy, 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 muy bueno. Yo creo que es la mejor novela de los últimos 10 años, por lo menos. Y después Magnetizado, que es una cosa distinta, porque es una suerte de novela-reportaje. Él se entrevistó mucho tiempo y entabló relación con un asesino que se llama Ricardo Melonio, que cuando él lo visitaba estaba, no sé si en Ezeiza, allá no sé dónde estaba, que asesinó a 4 taxistas en 1983. Y la particularidad que tiene es que eh, estuvo preso muchísimo tiempo, casi lo mismo que Robledo Puch, dentro de los tipos que más estuvieron presos en Argentina, porque había miedo, porque él nunca pudo dar una razón. El mismo tipo lo dice en esas entrevistas que le hace Carlos, que si él hubiese dicho, che, yo maté para robar, ya hubiese estado libre, ¿no? Pero como no se sabía, bueno, y él hace unas entrevistas y lo arma, lo edita, lo arma libro, y terminás de leer ese libro y quedás así de cama. Entonces, digo, si puedes leerlo a Carlos, Carlos es realmente una cosa fuera de lo común, digo, no a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Y por eso, bueno, cuando falleció fue tan reconocido, ¿no? Pero con él hablábamos de estas cosas y compartíamos estos autores. A él le interesaba mucho la literatura contemporánea porque él no leía literatura contemporánea, tenía los mismos conceptos que yo de estas máximas de que te tiene que pegar una piña y todo eso, pero no leía literatura contemporánea. Él recomendaba mucho todo lo que es el catolicismo aplicado, Graham Greene, Chesterton, ¿viste? Porque a él le interesaba mucho todo eso. Y bueno, todo eso también, pero bueno, eso no es contemporáneo, entonces por eso no lo traje tanto a colación. Pero bueno, para terminar, digo, contemporáneo también afuera, les hablé mucho de autores de acá, pero de afuera también. O sea, a mí me gustan mucho 2 autores ingleses, uno es reconocido no tanto por los libros, sino por las adaptaciones que se hicieron, que se llama Nick Hornby, que tiene Un gran chico, que creo que después hizo una película con Hugh Grant, después tiene una última película que se hizo ahora con Ethan Hawke, creo que se llama, no sé, el libro se llama Juliet desnuda y la película se llama algo de vinilo, disco de vinilo. Tiene unos libros que son muy divertidos, están muy bien, y después otro autor que se llama David Lodge, que tiene un libro que se llama En terapia, que es súper bueno, y otro que se llama Cómo ser buenos, que también son 2 autores ingleses que a mí me gustan mucho, pero bueno, hay millones, digo, de Keatse, bueno, que falleció también hace poco, lo podemos considerar contemporáneo, y bueno, y todos esos libros son los que yo les digo que es lo que para mí significa una literatura que implica que cuando vos lo lees y lo terminás, te genera sensaciones desestabilizantes, digo, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, y eso es como escritor lo que de alguna manera uno intenta. Por supuesto tiene que aprender a no copiar, porque lo cual implica, no copiar no implica no robar. Robar, por supuesto, se roba todo, se roba una idea, se roba una forma, pero después uno tiene que tratar de tener algún tipo de estilo, de idea, o por lo menos tiene que tener algo para contar. Bueno, acá me dicen Aventuras de la China Iron, se llama el libro de Gabriela Cabezón Cámara, que se lo súper recomiendo. Bueno, esto es un poco lo que había pensado para decirles, y después, bueno, abrirles a que conversemos un poco entre todos sobre esto que es literatura contemporánea, y por supuesto lo que quieran que conversemos y preguntar desde ya, ¿no? Bueno, tenemos varios anotados con preguntas. Muy bien. Acá uno de los anotados es Gustavo de Lepiane, que siempre se ha conectado a todas las reuniones y que hoy por la situación de salud
que comentó en un grupo que tenemos, es doble mérito que esté conectado. Así que Gustavo, si querés empezar vos, ¿eh? Te damos la bienvenida también, Gustavo. Y antes le dimos la bienvenida a Rodrigo Pellejero también, que no estaba conectado, porque como dijimos, le agradecemos que fue él quien nos contactó con Bernardo. Así que en un momento dijimos, hasta que no se conecte Rodrigo, no arrancamos. Pero después nos engañaron porque había... Tengo problemas de identidad. Entré con el nombre de mi hijo para que no me reconozcan, para hacerme más el pendejo. Bueno. Hola Bernardo, te mando un abrazo. ¿Qué hace, che? No sé si la fortuna o la desgracia que él le recomendó que me llamen, ¿no? Después vemos. Después evaluamos. Bueno, Gustavo, ¿querés arrancar vos? Estás muteado. Espera, ahí te desmuteamos. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Primero, lo que habrán leído en el grupo de WhatsApp debe ser de otro Gustavo, seguramente de Gustavo Fe. Porque Sí, yo estoy de salud. Referencia a eso. Gustavo Un roble. Fe, Sí, que le deseamos pronta recuperación. En segundo lugar, un placer reencontrarme con todos ustedes, que hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos y que no nos hablábamos así en grupo. Después quería escucharlo nuevamente a Bernardo, que lo habíamos escuchado el año pasado. Así que otro placer. Y encima verlo con una copa de vino, para mí ya unir literatura, derecho y vino es la mezcla ideal. Si le metemos fútbol encima, que es futbolero, más todavía. Quería hacerte dos preguntas. Una es si algunos clásicos te habían desilusionado, si querés decir quiénes y por qué te desilusionaron, o algún autor muy recomendado cuando lo abordaste te desilusionó, y otro, si el esfuerzo que vos decís que te cuesta, ¿se escucha? Perfecto. El esfuerzo que vos decís que te cuesta leer, que a mí me pasa todo lo contrario, o sea, yo soy un adicto a la lectura, a pesar de las actividades que vos decís que te llevan a que te cueste un esfuerzo. ¿Tiene algún vínculo a tu lectura utilitaria? Es decir, yo siempre distingo cuando mi lectura es dirigida a resolver un caso, a abordar un tema jurídico o a abordar algún tema de otro sector o que no me gusta y que lo necesito por una cuestión autoritaria, no autoritaria, por una cuestión utilitaria. Obligatoria, sí. Obligatoria, o si te produce, si te pasa continuamente porque no le puedes dedicar el tiempo que quisieras a la lectura, ¿no? Son esas dos preguntas. Mirá, con respecto a los clásicos, yo creo que los clásicos en sí a mí no me han desilusionado ninguno. Sí algunos, yo desilusioné a los clásicos, ¿no? Porque digo, Rayuela creo que lo intenté leer 52 veces y siempre me aburrió, pero a mí me aburrió. Digo, no te puedo decir que después el Ulises de Joyce, y sí, me enganché en algún momento en pensar cómo escribir un libro con todas las ideas que se le vienen a la cabeza a una persona y tipearlas, y sí me parece una maravilla. Con los clásicos para mí hay un tema que digo, me imagino que a muchos les debe haber pasado. El clásico, por lo general, y porque son libros más largos y por ahí están escritos en otras épocas, entonces por ahí son distintos. Digo, con el clásico el problema, por lo menos a mí, esto es de experiencia, digo, que uno tiene que llegar a la página 100. Y después de la página 100 se da cuenta que está en un lugar que hace mucho que no estaba. Entonces produce, pero a veces uno no llega a esa página 100 y se cansó antes. Entonces, a mí por lo general no es que me han desilusionado los clásicos, sino que al revés, yo desilusiono a los clásicos y tengo un montón de libros. Pero, por ejemplo, lo cual tampoco me da por ahí me da un poquito de vergüenza, pero digo, no me da, no me complica no haberlos leído. Yo leí, por ejemplo, no sé, de Flaubert, leí hace 5 años. Y bueno, me encantó conocerlo ahora. Por ahí si lo hubiese agarrado a los 16, lo hubiese leído distinto. Entonces, a mí me gusta leer clásicos ahora. El distinto es, otros autores sí, un montón de lo que la gente habla y dice, o no la gente, pero críticas literarias, y eso sí, un montón me han desilusionado. Yo trato de lo que no me gusta no hablar, y lo que me gusta hablar mucho. Porque, en definitiva, qué sé yo,
sí, pero un montón. Hay libros que, viste, se escribe una crítica, vos lees y decís, y yo, viste, la verdad que me desilusionan mucho. A veces trato de meterle un poco de esfuerzo, porque bueno, por ahí yo me estoy perdiendo de algo, ¿no? Pero, pero sí, de eso un montón, porque en definitiva, digo, por eso digo, puede ser parte de la literatura también, pero no es la que a mí me interesa. El estar, el estar con, ir a los festivales y esas cosas. Bueno, también puedes hacer el esfuerzo de hacer eso, digo. Una vez que publicaste un libro, eso se puede hacer, digo, vos llamás, tenés que estar por ahí, pero, pero tenés que estar por ahí. Iba a decir una guarangada, me privo. Digo, tenés que estar, digo, sobando un poquito, viste, estar. Y bueno, eso puede ser parte de la literatura, porque también la literatura te puede dar amistades, pero después de golpe un amigo te dice, che, referenciame este libro. ¿Y qué haces si es malo? Entonces, yo ahí no me meto, ¿viste? Trato de no meterme y digo, pero hay un montón. Digo, en privado quizás Gustavo nos compartió, digo, che, este me parece una cagada, este no es una cagada, este es un hijo de puta, este es un ladrón, pero digo, me parece que por ahí hablarlo. Pero con los clásicos no, por lo general, los clásicos no. Me han encantado y ya te digo, me han generado un esfuerzo muy grande, hay que por ahí leerlo en las vacaciones, leer, pero siempre. Y con respecto al otro, no, a mí me cuesta leer todo. Me cuesta leer todo. Me hace una demanda de 200 hojas y te quiero asesinar. Digo, porque por lo general seguramente sean 200 hojas al pedo. Lo podrías haber dicho en 30. Me cuesta. Bueno, viste, existe la lectura rápida. Sí, pero eso, digo, por eso digo, ahí la dislexia no te ayuda, porque el que lee normalmente no lee la palabra entera. Va leyendo y ya automáticamente ya sabe. En cambio, el disléxico, como la palabra entera se puede deformar y significar otra cosa, tiene que leer la palabra entera. Entonces lees más lento. Y yo leo más lento. También también algo de la profesión es que los abogados somos largueros, ¿o no? Que algo de esto hablamos en el mal llamado conversatorio anterior. Creemos que cuanto más extenso hacemos el desarrollo, más precisos somos y muchas veces la idea no es tan clara. Sí. Sí, sin duda. Yo ahora estoy... ¿Hay algo de eso hay algo de eso de la profesión que incide en la versión de Bernardo escritor que digo con la que estás lidiando todo el tiempo o ya es una etapa superada? No, ya es una etapa superada, y es una etapa no solo superada, sino que se invierte. Se invierte en el sentido de que empezás a escribir desde lo profesional con un poco más de técnica en cuanto a esto que hablábamos la otra vez, del lenguaje claro. Digo, por eso digo, hay muchos matices en eso que también tiene mucho que ver con a quién le escribís, ¿no? Y ahí tenés un problema, ¿no? Porque cuando vos le escribís a un tribunal, y si el tribunal es gente que escribe o piensa de determinada manera, bueno, entonces vos por ahí le tenés que escribir explicándole 300 veces, hablando con una extensión y palabras extrañas que simulen erudición, pero porque el tipo sabés que hace lo mismo. Entonces, bueno, ahí somos abogados y tenemos que convencer. Entonces, uno un poco tiene que tener esa percepción. Yo trato de escribir claro, concreto, conciso, digo, en un punto, afortunadamente, algunas cosas sí van cambiando. La Corte, de hecho, la ha cambiado. Tenés 30 carillas y 10 en la queja, y vos antes presentabas un recurso extraordinario de 352 hojas. Ahora te dicen 30 hojas. Y vos tenés que armar un recurso extraordinario en 30 hojas. Y 10 en la queja. Y está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Pero por eso digo, el tema de cómo escribís vos, yo ya medianamente en lo que escribo, creo tenerlo superado, no digo que no, pero a veces cuando uno tiene que escribir como abogado, bueno, por ahí tiene Neardental enfrente y le tiene que escribir como Neardental. Entonces, bueno, es así. Pero bueno, pero volviendo a lo que me preguntaba Gustavo, me cuesta leer todo, tanto lo jurídico como no es que me cuesta leer, me cuesta hacerme momento, concentrarte, digo. Hablaba mucho con Carlos de el leer es un esfuerzo, porque entonces es un compromiso. Entonces alguien nos preguntaba, bueno, pero
la música, bueno, la música es distinto, porque uno puede escuchar música y escucha música y está trabajando y escucha música y es toda una verga, iba a decir, una porquería, hasta que escucha algo que dice, che, esto es una maravilla y lo detecta, ¿no? Pero en el interín por ahí escuchó mierda y no pasó nada. Vos seguías trabajando y no te genera. En cambio, el libro tenés que sentarte a leerlo. Es un esfuerzo distinto. Aplicás otras funciones del cerebro. Lo mismo lo que es el arte, por eso estoy comparando con las distintas artes, ¿no? Lo mismo cuando mirás una pintura. Sí, perfecto, digo, pero vos mirás una pintura, puede tardar 5 segundos. No es que el libro ya te enfrenta a tener un tiempo, a tener ¿viste? Y entonces hay que tener un poco de respeto frente a eso, y por eso es lo que digo que hay que tomarse el trabajo, por lo menos hacer el intento frente a esa dificultad que para mí implica la lectura, bueno, que esté bueno, porque si no... Tenemos también a Crispín, gracias Bernardo. Gracias. Tenemos a Crispín Buñón también, que quería hacer una pregunta. Buenas noches, Bernardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Crispín? ¿Cómo te va? Te quería comentar dos cosas sobre contemporáneos. Me gustaría destacar, aparte de los que nombraste, a Martín Cohen, que me parece un monstruo, como escribe, un monstruo. Bueno, te voy a hacer un paréntesis de Martín Cohen. Ahora, pero termina la pregunta y después te hago un paréntesis. Y segundo, te quería contar que a Carlos yo lo seguía en Twitter hace muchos años y que le generó un cariño muy grande y que la verdad que también fue muy doloroso la partida de Carlos. Y nada, te quería preguntar si tenés ideas si vamos a poder llegar a leer el tercer libro de Carlos. Bueno, mira, primero te cuento, Martín Cohen, sí, un error, pero Martín Cohen casi que lo incorporo a eso, no sé si vos escuchaste al principio, que para mí hay unos autores que me generan una piña, pero casi que tengo mucha satisfacción, pero no son gente que se me ocurre robarles algo, tratar de copiarlos, porque a Martín Cohen, a Piglia, los incorporo a lo que para mí es Borges, Cortázar, que son una cosa... Cohen, y mirá que Cohen me desafía a ese concepto, a esa máxima mía de que tenés 2 o 3 cosas para contar, porque su última novela, la novela creo que es la última, Confesión o Confesiones, es una piña horrorosa por donde lo mires, y no es su tercer novela, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, a mí a eso me da la sensación que ahí Cohen, horrible de no haberlo mencionado, pero casi que lo separo del resto que me parecían más mortales. Martín es un monstruo, además es un monstruo como las clases que da, ¿viste? Es un pibe que se dedica exclusivamente a eso y es un monstruo. Le tengo mucho aprecio y la verdad que ahí lo tendría que haber mencionado, tenés razón. Y Carlos, la tercera novela, a ver, te voy a desilusionar un poquito. No digo que no la vayamos a armar, pero si en algún momento se publica, no va a ser como una tercera novela, va a ser con la especificación de que eran su plan de trabajo, porque Carlos tenía una forma de trabajar que, bueno, en algún momento la compartía conmigo y bueno, trataba de inculcármela en algún sentido, que era asesina. Era asesina, o sea, yo el abogado lo corregí con él. Asesina, él era el ingeniero y aplicaba eso, o sea, con una paciencia china, él iba palabra por palabra. Entonces, digo, palabra por palabra me refiero a los que han leído El abogado. Digo, bueno, uno la lee como si nada pasara, pero con Carlos era, ¿por qué Rodolfo, el protagonista, está vestido de jean y no de pantalón de gabardina? Y eso tenía que tener relación con lo que seguía después, y todo un mecanismo infinito que era imposible de seguir. Y así era Carlos. Entonces, cuando Carlos te decía, que era lo que estaba, digo, yo tengo varias cosas leídas con él de su última novela, él te decía, no, ya está, ya la tengo, eran 3 años de trabajo. Literalmente, claro. O sea, yo leí versiones de Magnetizado que le decía, Carlos, terminala, esto ya está. Herralde mismo le decía, Carlos, dedícate al Twitter, pero esto ya está terminado, porque Carlos seguía y seguía y seguía. Entonces, sí, hay muchas cosas, hay muchos proyectos de Carlos. Bueno, está esa tercera novela que bueno, que si en algún momento se arma algo, va a ser
no va a ser, che, la tercera novela de Carlos, va a ser, che, en esto estaba trabajando, por respeto a él, porque él no publicaba eso ni en pedo. Lo que sí por ahí estamos trabajando, esto se lo confieso así un poquitito confidencial, es él sobremagnetizado, le estaban ofreciendo en España armar algo que a Carlos le fascinaba, que era el formato podcast, ¿no? Como una serie que después inclusive los hace Netflix y después pasan por ahí a serie. El proyecto era integral, ¿no? Pero una serie de entrevistas y de un trabajito de magnetizado. Y en eso estamos trabajando y estamos aprovechando por ahí para hacer un homenaje a él. Entonces, bueno, estamos viendo el contrato y bueno, también hay temas legales. Pero digo, de Carlos, la tercera novela, difícil. Si querés, no sé si leíste, salió en Cerdos y Peces, es una revista que no sé si la conocen, una revista súper vanguardista, tremenda, de hace unos años que Carlos era muy fanático. O sea, la Barcelona es como un juego de niños al lado de lo que era esa era una cosa... Pero tenía cosas muy piolas, así como todo vanguardismo, tenía muchas cosas criticables si querés, pero hoy no podría salir nunca publicada porque todo lo políticamente incorrecto del universo. Y salió una edición ahora especial porque se está muriendo Enrique Sims, que era el editor y el que escribía muchas cosas sobre eso. Y entonces recolectó varias personas que a Enrique Sims le hubiese gustado, y una es Carlos. Y entonces ahí escribió una cosa rarísima, que es, por eso, para que entiendan cómo escribía Carlos, que es una suerte de reportaje de radio a un personaje de su novela. O sea, imagínense dónde estaba él. Él estaba escribiendo sobre cosas, porque para él había que tener escrito todo. Entonces, eso, por supuesto, que no estaba en su novela. Y cuando yo le pregunté, che, Carlos, pero eso en tu novela, no, estos 10 años antes de mi novela. Entonces, tenés un genio, como les decía, esos personajes que no podés estar escribiendo algo que sucede 10 años antes de tu novela. ¿Entendés? Es como una dimensión para mí y para muchos de nosotros seguro desconocida. O sea, no podés, ¿viste? Pero bueno, eso era Carlos. Muchas gracias. No, por favor. Yo quiero hacerte una consulta, Bernardo, va una pregunta sobre el ahogado. Vos tenés como recurso en diferentes partes del libro incorporar esto de noticias que el personaje ve mientras hace zapping. Eso es como en toda la novela va pasando que hay diferentes noticias que el lector se va enterando porque el personaje las va escuchando en la televisión. ¿Cómo fue el proceso ese de incorporar ese recurso? O sea, ¿tuviste que seleccionar muchas, elegiste qué criterio aplicabas para incorporar eso? Eso por un lado. Y por el otro lado, si podés contarnos brevemente, me imagino que habrá sido un proceso largo, pero ¿cómo fue el proceso de la publicación? Que algo ya dijiste recién, que lo corregiste con Busquets, pero ¿cuánto hay de escritura y cuánto hay de reescritura o de corrección en lo que es la publicación de una novela? Eso sería el segundo aspecto de la pregunta. La primera, a mí, siempre, en este caso, es una novela realista, absolutamente realista. Y entonces, cuando uno toma un registro realista, la gente ve tele. Todos vemos tele. Y la tele te ayuda a ubicar a personajes en determinado momento histórico. Entonces eso suma. Y si además, después en esto de ingeniería, de que todo tenga que ver con todo, lo que está mirando hay alguna resonancia con lo que pasa después, porque de hecho el título El ahogado es parte de un documental que el tipo ve al principio de la novela, que no tiene que ver con nada, que es, viste, eso en Estados Unidos, esos documentales donde hay una crecida de un río y aparece un helicóptero y lo sabe, y por eso se llama El ahogado de la novela, que después tiene resonancia con que hay un personaje que está ahogado, si querés, en toda su vida, en su situación, ¿no? Pero por ese cúmulo de cosas a mí me parece interesante cuando escribes una novela realista que se vea tele, porque te da mucho elemento, te sirve, es un recurso, ¿no? Entonces, por eso es que me interesó. Lo otro que me preguntabas era, en el proceso, no sé, para mí es un castigo, es como interminable, porque con Carlos la corregí, sí, pero ya la había corregido hay otra escritora que no mencioné cuando hablaba de las escritoras, que se llama Sonia Christoph, que es una escritora que es una maravilla.
a mí me encanta, ella la había leído, por eso digo, El Ahogado creo que la terminé en el 2016, creo que la empecé en el 2011, y de hecho, Sonia Christoph fue la que a mí me dijo, che, esto lo tenés que corregir con Carlos, porque tiene alguna resonancia con Bajo este sol. Con eso vuelvo a esa idea. Si El Ahogado tuviese alguna resonancia Bajo este sol, yo ya estoy hecho porque a Carlos lo tomo como... Y ella me dijo, y yo le digo, bueno, a Carlos lo conozco porque... Con Carlos es muy gracioso porque nuestra relación arrancó en Twitter, como decía Crispín, que también lo seguía. Carlos le interesó mucho, Carlos era un investigador de las sectas y de la derecha argentina, entonces él tenía alguna ilusión de que yo tuviese algo que ver con tradición, familia y propiedad. Entonces él se empieza a interesar y después se da cuenta que se pega un porrazo porque nada que ver, pero bueno, después él paramagnetizado me pide si yo conozco, si tengo el teléfono de un juez que él quería contactar, un juez que le quería hacer una entrevista, que fue el primero que lo condenó no, fue el que hizo la instrucción del caso. Entonces yo googleo el teléfono, no lo conocía, yo no soy penalista, le digo, che, llamalo, es este, yo no lo conozco, decí que te lo dio el doctor Becar Varela. Y le fue muy bien porque se entrevistó y le sirvió. Entonces ahí él era súper agradecido por favores que por ahí para nosotros son nada, y él, viste, era un personaje tan lindo que... Pero bueno, con Carlos, digo, fue una corrección, la última. El proceso fue una primera versión, ya te digo, habré empezado en el 2011, habré terminado en 2013, una primera versión, después es corregir y corregir, después, por eso digo, algo que me parece que está bueno en nuestra día a día, está bueno y está malo, ¿no? Pero digo, el tener que cajonear algo para después volverlo a un tiempo, está bueno. Está bueno porque uno lo mira con otra distancia y no está tan bueno porque no tenemos tiempo. En esto que yo les decía, a mí me cuesta mucho. Pero ¿cuándo podés pensar? El teléfono te tiene que sonar, no te tienen que estar rompiendo las pelotas, no te tiene que para pensar y escribir, por más que sea una pavada lo que escribas, pero digo, tenés que tener esos tiempos. Y por eso a mí lo que me resulta es esa madrugada, donde ahí no hay nada, pero te cuesta mucho esfuerzo. Entonces, como esos esfuerzos no los podés hacer siempre, yo me consuelo y digo, bueno, está bueno dejar cajoneado un tiempo y después seguís corrigiendo, pero si el proceso es un castigo, es un castigo. Y después la publicación, digo, salió por MC porque fue finalista de Premio Clarín, después publicar te pegas un tiro porque no te dan bola, las editoriales no te leen, no te responden, y cuando te responden, uy, sí, estuve a 1000, y vos le decís, ¿querés que te diga lo que me diga, hijo de puta? ¿Sabés lo que se está de pedirle en serio, viste? Esto, y digo, y así es, viste, y es muy difícil. La publicación, la verdad que es muy... De hecho, yo publiqué El Ahogado, y bueno, yo no es que ya quiero publicar, pero digo, igual a mí me costaría publicar. Si yo le llamo a la gente, a mi editora, Mercedes Buiral, le digo, che, terminé esto, y me va a decir, bueno, pero el proyecto de qué sé yo, hay un problema con el libro, y es una realidad, que bueno, que la gente lee menos, los chicos leen menos. Digo, el teléfono, yo leo menos, digamos las cosas totalmente. Digo. Entonces, ¿viste? ¿Qué se va a publicar? Se va a publicar lo que se vende muchísimo, y lo que se vende muchísimo es lo único que puede hacer soportar una empresa que tiene un montón de empleados, como el Planeta, que es donde yo publiqué. Digo, por eso las editoriales independientes me gustan porque son muy chiquitas y venden 1500 libros, ya es un éxito, y entonces con eso ellos subsisten, vos también, porque publicaste, pero es difícil, el tema del libro es difícil. ¿Estás escribiendo algo más, Bernardo? ¿Estás trabajando en algo? Ahora estoy corrigiendo, no estoy escribiendo. De hecho, sesión de terapia ayer era hacerme los tiempos para empezar a escribir, pero digo, estoy corrigiendo. Yo tengo 2 novelas. Tengo una que se llama Quemacoches, que es una novela sobre una secta de delirantes que queman autos en la zona norte, y esa la tengo más o menos terminada, la corregí con Carlos también, y le terminé de hacer unas cosas y ahora está un poquito en stand-by. Y después tengo otra que es más compleja, que es un poquito más, si querés, donde sí, ya que somos la mayoría abogados, donde sí aplico mucho, nuestra experiencia, por más que no tiene nada de abogados, pero sí es una pareja
bueno, que tiene una relación, se casa, hijos, lo que sea, y después explota en el aire, pero está contada solo con escenas, que no son las escenas principales, como una historia contada desde el margen. Y bueno, estoy corrigiendo eso que tiene mucha complejidad, le estoy cambiando el orden a los capítulos, y estoy en eso, pero sí estoy flojo de escribir, porque estoy con poco tiempo, y me está costando madrugar. Bueno, gracias. Ahí teníamos una pregunta también de Ana María Di Benito, que también es otra participante de todos nuestros ciclos y actividades de la Comisión de Cultura. Jubilada. Ahí estás, ahí te vi. Yo venía pensando desde que algo leí del tuyo, Bernardo, en una especie de cartel que anunciaba, el punto final, cuando decís, ya lo entrego esto, debe ser lo más difícil, porque a mí en un registro mucho más modesto me pasa. Supongo que te acontecerá que en mitad de la noche por ahí decís, va este frase o va esta otra. Cuando decís, esto ya lo entrego, es el punto final, ¿no? Debe ser lo más difícil. Yo coincido con vos, y nunca lo terminás de hacer, porque el día que lo termines de hacer, igual vas a estar... porque uno va cambiando también. Entonces, lo que vos pensabas que era una cosa que estaba terminada y demás, después por ahí lo lees de nuevo y no te interesa. Mira, hablando de eso, te voy a leer una cosita que justo me hiciste acordar de una cosa de Abelardo Castillo, que muy, muy, muy cortita, ¿no? Hay un concurso de cuentos ahora. Y ahora, pero escuchá esto y escuchá el último párrafo. Dice, en 40 años de literatura aprendí 2 o 3 cosas más, pero por decirlo así, son de orden moral. Por ejemplo, corregir encarnizadamente un texto no es una tarea retórica o estilística, es un trabajo espiritual. Paul Valéry ya habló de la ética de la forma. Corregir es una empresa espiritual de rectificación de uno mismo. Hay palabras y palabras. Borges, una noche de 1983, me contó que detestaba Hombre de la esquina rosada, que es un cuento maravilloso, porque en ese cuento había escrito la palabra cuchillón. O sea, el tipo, digo, Borges, y ese cuento no le gusta porque, y eso pasa, digo, uno no termina nunca. A mí agarras Retiro Tigre y yo digo, uy, qué cagada es esto. Y lo hubiese escrito distinto y hoy lo reescribiría. Y bueno, eso es así. Pero bueno, en algún momento largás y ya deja de... Yo soy bastante despojado de todo eso, que una vez que lo publiqué, porque si no te pegas un tiro. Claro, sí, es lógico, sí. Debe ser lo más difícil. Luciana, ¿alguna pregunta más? Sí, yo venía preguntando algo, ¿puedo compartir con vos? Más que, a ver si compartí lo mismo. Voy a salir un poco de las fronteras nacionales, las cuales últimamente transpongo con más facilidad en mi ansiedad de ver otras sociedades. Y al respecto les recomiendo a los chicos, a los jóvenes, la nueva literatura de mujeres, de escritoras africanas. Porque realmente es un mundo, uno se imagina que están todos todavía en taparrabos y realmente Nigeria, sobre todo. Me acuerdo de América Dach, de una escritora nigeriana cuyo nombre no puedo traducir. Y quería saber, ya que hablaste también de Europa, si te parecía que la literatura americana sigue y va ganando, incluida la Argentina, incluida la fabulosa literatura del sur de Estados Unidos, y excluyo a Brasil, si te parece que va ganando en intensidad, mientras que en Europa va como amanerándose, tornándose barroca, pero muy tenue, como que nosotros en América estamos muy sobre la realidad, y allá están como en una etapa que, cuando digo barroco, digo preciosista, o que va perdiendo fuerza. La literatura europea, salvo excepciones, alguna inglesa, alguna española, va perdiendo fuerza, ¿no? No sé si me explico bien. Mientras que en América, porque tenemos una realidad más dramática, más intensa, más combativa, mantenemos esa intensidad que se inició, bueno,
para atrás y para adelante de 100 años de soledad, ¿no? Y digo la brasilera porque la brasilera la encuentro, bueno, a mí me aburre Clara Lispector, me aburre en general literatura brasilera, pero es un prejuicio, ¿va? Es un prejuicio, sí. Porque Guimarães Rosa no te puede aburrir nunca. Pero sí, es un prejuicio. Pero lo que digo en relación a eso, ahí para mí es una cuestión de gusto. Yo coincido con vos, pero con algunas observaciones, y te lo digo yo, que de nuevo, no soy un superlector. Comparto con vos que conocemos. No, por eso digo, no, pero no soy un superlector. A mí, sin duda, la literatura americana, pero la literatura americana, norteamericana, mira lo que te digo, que me encantaría poderlos en inglés, sé inglés, pero no los leo en inglés, no es que tengo no tengo ningún fanatismo por Estados Unidos, por un imperio como es, pero digo, la literatura americana, para mí, Salinger, Cheever, Carver, a mí eso es Bukowski, a mí me genera, y no viven la realidad que vivimos nosotros, pero sí tienen una forma de contar que a mí me apasiona, y de hecho los que han leído El Ahogado, bueno, vos podés tener alguna de lejos, lejísimos, decir, bueno, a este le gusta el realismo de la literatura americana del 60 al 80. Podés pensar eso porque es lo que a mí me gusta. No tengo la capacidad, como decirte, los europeos se han quedado, porque yo no hago una lectura general, sino por lo general las lecturas están relacionadas con lo que a mí me gusta, entonces lo leo y eso me parece buenísimo. Entonces por ahí hay un autor español, un autor, o sea, no soy un super lector, pero a mí me gusta ese realismo de Salinger, me gusta ese realismo de Cheever, pero a la vez me gusta ese realismo de Chekhov, que tiene que ver mucho con Cheever, de lo que es escribir sobre, o lo que es Flannery O'Connor de otra época, pero lo que es observar algunas idiosincrasias y escribir sobre eso como si el cuento no dijera nada y dice todo. Eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que a mí me gusta. Pero bueno, por ahí fuimos muy a los autores, se están reaburriendo, pero no sé si hay preguntas. ¿Alguien más que no se haya anotado quiere hacer alguna pregunta? Ahí para hablar toda la noche. Yo, si nadie va a hacer, voy a agregar una más. Vos no ¿Qué hacés... Bueno, Perdón. después vos en el libro El Ahogado mencionás pocos libros, o sea, no hay tanta hipertextualidad, que eso es obviamente propio del realismo, pero mencionás en la parte donde uno de los personajes en la biblioteca ve el libro de Mi planta de naranja lima. Es una elección, digamos, ¿cómo llegaste de todo lo que es a justamente... Es que me encantó. Sí, me acuerdo y me pongo a llorar. Es como un libro que me encanta. Es un libro que me encanta. En una biblioteca vieja, de una señora vieja, tiene que haber Mi planta de naranja lima. Solamente eso. A mí me llamó la atención y me sentí identificada porque tanto ese como Capitanes de la Arena son dos libros que yo leí en mi adolescencia y que también me llevaron mucho a jugar. Lo que vos dijiste al principio es totalmente cierto. En el realismo no es literatura de escritor, ¿viste? Vos lees, por más que a mí me gustan mucho, vos lees autores que escriben sobre escritores, son re lindos y me encantan y hay una erudición. El realismo es más. Pero acá hay una biblioteca, entonces, ¿qué hay en una biblioteca de vieja? Y bueno, tiene que haber libros de viejos. Y La Naranja Lima es el libro que bueno, que a mí desde chico me gustaba mucho. Y lo último, ese final que no lo vamos a spoilear, pero que no es un final convencional, llamémosle, por cómo pasa la situación que se plantea en el final, ¿estaba ya pensado, ideado desde el principio? ¿Fue surgiendo en el transcurso de la novela? O sea, cuando vos empezás a escribir, ¿ya tenés toda la historia? ¿O un poco la historia se va armando a medida que vas avanzando? No, mira, el final, sin spoilear nada, digo, a ver, el final fue una decisión casi al final. De hecho, la corrección que hizo Carlos era con otro final, imagínate. Y después lo cambié y ahí le pregunté, che, ¿te parece mandarlo al Premio Clarín? Sí, mandalo, me dijo, y lo mandamos y pasó lo que pasó. Pero digo, en El Ahogado, el final claramente tenía que ser un final trágico, porque digo, la idea, sin spoilear nada, es personajes que la pasan mal
con vidas viviendo una fantasía en un momento determinado. Y esa fantasía, digo, si terminaba bien, era las cosas que no me gusta leer a mí. Digo, claramente tiene que terminar mal. Entonces, en ese terminar mal había otro final. Pero yo tenía un cuento que se llama La enamorada del muro, que es un cuento distinto, es un cuento donde está en el registro del abogado, pero es un cuento. Entonces, en un momento me pareció adaptar ese cuento al final del personaje Rodolfo. Y fue una decisión de último momento, que me obligó a hacer un cambio de tiempo, porque si te fijas en el final, ocurre una cosa y después vuelve un cachitito en el tiempo y vuelve, por más que realismo, todo realismo, pasa ese movimiento de tiempo. Pero fue una decisión final. Fue una decisión, no es que uno tiene... Por eso, pero de nuevo, depende de lo que estés escribiendo. El abogado es una novela de personajes. Entonces, son 2 personajes, y después, bueno, hay otros colaterales. Pero entonces, esa novela se fue escribiendo viendo qué iban haciendo esos personajes, no con toda la claridad de una idea, como por ahí en otras novelas vos querés escribir esta idea, y algunos personajes están en función de esa idea. Esto es al revés. Aparecieron Rodolfo y Rosa, y la novela la construyeron ellos. Bien. Pero claramente Rodrigo. tenía que terminar mal. Sí, perfecto. Para el Gracias próximo por la respuesta. encuentro, con el grupo de abogados escritores, vamos a hacer una valoración de ese final. Así que todos a comprar el libro de Bernardo. No, para el próximo encuentro tiene que ser presencial, pues el segundo me fumo presencial, por supuesto. Presencial. Cada uno con un vino en la mano. Totalmente. Ya lo dijo Gustavo también. Totalmente. Así que la última vez que nos encontramos también virtual estaba en proceso la filmación. Sigue en eso, no la filmación. Hay un proyecto, están empezando con el guión. Bueno, comprar los derechos de la novela y bueno, hay gente, así como hubo gente delirante que se le ocurrió publicarla, hay otros más delirantes que dicen que por ahí hay una película. Igual, ya les anticipo que, digo, si en algún momento, el cine, yo me di cuenta en este proceso de conocer a esta gente, que el cine es otra cosa, y el cine es como un milagro, o sea, porque intervienen 52.000 personas que se van dando pequeñas, el libro lo escribe uno, y cuando uno dice terminé, se publica, no se publica, pero esto es como una cosa inabarcable. Entonces, hoy sigue el proyecto firme, pero que hagas una película es otra cosa. Pero dentro de las decisiones que se fueron tomando, se cambió el punto de vista. El punto de vista va a ser el de Rosa. Ajá. Vos estás colaborando con el guión y con... ahí me meto un poquito cuando veo algo que por ahí me asusta un poquito, pero digo, es otras personas lo que la están pensando, y digo, lo que leyeron están contando una historia que en esencia es esto, de personajes que la pasan mal y sufridos viviendo una fantasía que termina mal en una casa, digo, todo eso está, pero han pensado que el personaje de Rodolfo quizás para el cine de hoy y la imagen es un poquito violento. Entonces han pensado que el personaje sea Rosa, y eso te genera un esfuerzo muy grande, porque todas las escenas parten de Rodolfo, que es el personaje de esta novela El Ahogado, y ahora si vos pensás que parten de Rosa, bueno, tenés que reescribir mucho, y están en eso, ojalá sigan, ¿no? Yo les doy una mano, qué sé yo, pero ojalá sigan, ¿no? Pero me parece un delirio, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Bueno, Rodrigo, ibas a hacer una pregunta antes. No sé si hay mucha pregunta para esta hora. Viste que hay una idea de que toda la literatura tiene que ser política necesariamente, o tiene un trasfondo político. ¿Vos lo vivías así, Bernardo, o te parece que puede haber una literatura que sea literatura por sí misma, sin tener una dimensión política? Sin duda, a mí, sin duda. Sin duda, por supuesto existe la literatura más comprometida, si querés, pero me parece que no. Por eso, de nuevo. Que no tiene por qué ser política. No, por eso hay cosas que son políticas. Ahí atrás, ahí atrás, tengo la voluntad. La voluntad es una cosa que es una maravilla a nivel literario. O sea, bueno, es Anguita y Caparrós
haciendo 6 tomos o 5 tomos de la historia argentina del 68 al 80, no sé. Y yo me los comí, es una maravilla. Perfecto, está buenísimo eso. Pero vos querés escribir sobre el ahogado, qué sé yo, bajo este sol tremendo. Ahí no. Está bien, vos podés querer decir algo, pero lo tenés incorporado, es decir, por ejemplo, en el ahogado. Bueno, sí, obviamente, hay, si querés una crítica social a determinada gente que la pasa mal hoy en día, pero no con eso querés hacer un mensaje político sobre eso, ¿entendés? Después eso, por eso digo, no, a mí no me parece, no estoy a favor de eso. Después que, por eso digo, yo tengo, por eso vuelvo a Carlos, digo, hay todo un círculo de escritores y un círculo de cosas, y que armaron la asociación de escritores, y decir, merecen una jubilación, y hay que generar guarderías para las mujeres que escriben, y entonces, ¿cómo hacen para...? Digo, yo estoy en contra de todo eso. O sea, el que carnicero y tan negro tiene la misma situación. O sea, cuando vos mereces una jubilación, la mereces porque sos pobre. O sea, vos mereces una jubilación porque sos pobre, porque no pudiste generar, entonces ahí necesitas al Estado que te ponga. Ahora, ser escritor, ser escritor, hay un montón de gente que se dedica, pero bueno, es otra vez hablamos de política y literatura, y si querés hablamos de eso. Por eso, para esta hora, no sé, pero a mí me molesta esa idea de que toda literatura tiene que ser política, porque disfruto como lector de cosas que no son políticas, y que o por lo menos no le veo la parte política, por eso te lo preguntaba. Sí, tampoco hay que enojarse tanto, porque a veces la literatura, los que piensan así generan buena literatura, y hay que saber disfrutarlo y estar un poquito más allá de eso, ¿no? Y te hago una última. Mairal, no sé si lo nombraste o yo me lo perdí en una parte que no estaba conectado. ¿Y qué te parece? Porque a mí me gustaría hacer Mairal o escribir como él. No lo nombré, pero merece. Y además es hijo de Héctor Mairal, digo, abogado número 1, ahora por ahí ya está más grande, pero digo, socio de Marval. Pedro él empezó inclusive, Pedro empezó a estudiar letras, abandonó, porque letras es una carrera difícil para el escritor, porque tienes que estudiar mucho y lees cosas que después te hacen esto de privarte a vos la posibilidad de querer escribir algo chiquitito, porque lees, o sea, tenés que estudiar mucho. Entonces él abandona y empieza a escribir. Y bueno, es el hijo de Héctor Mairal, o sea, vos pensás que es el abogado número 1 de la Argentina durante mucho tiempo, difícil. Y empieza a escribir cosas, y a mí me parece un monstruo. Y escribe, hay cosas que me gustan más y hay cosas que me gustan menos, ¿no? Pedro él gana el premio Clarín con, ¿cómo se llama? El de Sabrina Lab. Sabrina Lab, Una noche con Sabrina Lab. Esa es una novelita linda para empezar a escribir, como cualquiera que pueda empezar a escribir. Y después es una carrera súper sólida. Él tiene un libro que se llama Salvatierra, que si pueden leerlo porque me parece maravilloso. Es de un pintor, ¿viste? Que escribe. Es muy loco el libro. Es una comisión de un museo holandés que viene a Argentina a descubrir a ese pintor argentino, que en verdad ahí está su historia personal, que es un pintor que tiene un sistema raro de pintura que pinta unos rollos y pinta toda su historia, y tiene unos galpones con unos rollos, y ahí está la historia de él. Y ese libro es realmente una maravilla. Y fíjate que él estaba tan complicado que Pedro tiene un libro que se llama, que son los pornos sonetos, que son sonetos con una métrica perfecta, que son porno porque son porno. Son espectaculares y muy divertidos. Y eso lo escribe originariamente con un seudónimo, porque era jorobado. Claro, no sé, si querés sí, pero... Y después tiene La Uruguaya, que es un libro súper lindo. Súper lindo. Pero a mí el que me gusta mucho es Salvatierra. Si pueden, leanlo, que es un libro... Y además, él tiene mucho taller, es un pibe que si ustedes pueden encontrar una charla, o él escúchenla, no como esta, que es bastante aburrida, pero él es un pibe súper, sabe mucho, es súper sólido, así que léanlo y escúchenlo, que vale la pena. Gracias. Bueno, siendo 20:34,
4, queríamos agradecerte si no hay ninguna intervención más. Para nosotros no fue nada aburrido. Y ya, obviamente que vamos a reiterar la invitación, para nada. Vamos a reiterar la invitación porque somos reincidentes, evidentemente. Y bueno, no sé, Luciana, Daniela, si quieren. Vamos a confiar en que sea algún cierre presencial especial. el próximo. Por favor, creo que la presencialidad debería ser la regla el próximo encuentro. Indistintamente para los que siguen acá, ya saben que este ciclo que hoy comienza va a ser el último miércoles de cada mes. El próximo miércoles, el último miércoles de julio, vamos a tener, Dani, a Federico. No, Gonzalo. Gonzalo, perdón, le cambié el nombre. Sí. ¿Quién va a estar? Así que bueno, desde Gonzalo Anado Bratinich. Tiene un apellido medio raro. Es escritor. Sí. Es escritor y también es abogado. Así que bueno. Ustedes insisten con los escritores abogados. Pero rosarino, residente en Buenos Aires. Tenemos también, no solo con la perspectiva de género en el ciclo, sino también la cuestión federal. Tenemos de diferentes provincias en esta oportunidad. ¿Ya tienen planeado todo el esquema? ¿Quiénes son o no? Sí, solo para chusmear. Sí, tenemos también Marcelo Escalona en otro de los encuentros, y nos falta definir 1 o 2 fechas únicamente. Pero bueno, les vamos a ir mandando también. Bueno, yo en lo personal agradecerte muchísimo, Bernardo, por siempre la buena predisposición para participar de las actividades de la comisión, y agradecerle también a todos los que se han conectado para compartir este rato de reflexiones sobre literatura contemporánea. Así que bueno, solamente agradecerles. Bueno, gracias. Así es, y a todos los que participan también, la seguimos ahí en el grupito para la próxima reunión. Bueno, por último agradecerles a todos y la verdad que un gran gusto y que nada, espero realmente que la próxima sea así presencial y que podamos vernos. Y ya hemos hablado esta forma rara, salvo a Rodrigo, que lo conozco presencialmente, digo, a todos ustedes, a Javier, a Daniela, a Luciana y a los que organizan y todo, fueron todas conversaciones que por ahí tuvieron alguna intensidad y alguna profundidad, pero solamente han sido virtuales, entonces está bueno que pasemos a la presencialidad alguna vez. Me alegra mucho verte con esa barba patriarcal, porque estás más viejo que yo, eso me encanta. Pero soy mucho más joven que vos, digamos todo. Yo parezco viejo, pero... Te pareces más viejo, sí. Eso sí, esa es la profesión ingrata que tenemos. Tal cual. Bueno, gracias. ¿Seguís levantando a las 4 de la madrugada para escribir? A las 5, ahora pasé toda una hora... El invierno está cruel, el invierno. Sí. Pasé todo se retrasó una hora en la pandemia. Así que... Perfecto. Es así. Bueno, gracias, en serio. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao.